Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper 10, que se titula El romanticismo, filosofía, ideas y temas. El movimiento romántico empezó en Alemania y tuvo repercusiones en toda Europa. En España, sin embargo, tardó un poco en asentarse y fue más corto. Vamos a estudiar en esta unidad los rasgos, incluso su base filosófica y los resultantes temas e ideas del romanticismo y de su vertiente española con los problemas que encontró en ella. ¿Qué es el romanticismo? Romanticismo describe un cambio en la actitud artística y literaria que ocurrió en Europa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Este cambio abarca dos aspectos principales: una interrelación entre la literatura y la política del momento y, a la vez, el nacimiento de una nueva psicología, la del hombre romántico. Frente a la actitud absolutista de los monarcas, el llamado despotismo ilustrado, sobre el que tratamos en la sección anterior, surgió una actitud revolucionaria que dio lugar al liberalismo popular en el siglo XIX. La Revolución Francesa y la consecuente emigración produjeron nuevos puntos de vista y el hombre moderno, que había aparecido ya en el siglo Ilustrado, acabó formándose definitivamente. En cuanto a la literatura, el tema más recurrente será la valoración de lo nacional. Se considera a Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, alemán y versado en filosofía, biología, estética, crítica, física y geología, como el precursor del romanticismo universal. Cultivó casi todos los géneros literarios y destacó en el novelesco. Escribió Las penas del joven Werther, que tuvo gran repercusión por tratar los desgraciados amores románticos. Su poema filosófico, en forma dramática, Fausto, cuenta la historia de un hombre que firma un pacto con el diablo para venderle su alma si alcanza así el poder completo. El siglo XVIII está caracterizado por el pesimismo universal que sentían los hombres después de la Restauración. Querían alcanzar ideales sobre sí mismos, pero el proceso de llegar a esta posición de tranquilidad les llevó a muchos al suicidio, como a Werther. Hablan del mal de siglo, del fracaso de los ideales liberales en la manifestación literaria de sus sentimientos. La actitud del hombre romántico ante la vida cambia mucho respecto al siglo XVIII. Ahora existe un culto individualista que lleva consigo la expresión de los sentimientos y pasiones. Contra las normas establecidas en el siglo Ilustrado, en la literatura hay una rebeldía que defiende la libertad expresiva. Existe una valoración nueva de las tradiciones nacionales, que implica la exaltación de la cultura folclórica y de las lenguas y temas vernáculos y populares.
Además, la exaltación de la naturaleza, como en Goethe, lleva a los hombres a buscar lo desconocido, lo misterioso y lo exótico, y por eso abundan sitios como cementerios, montañas y lugares extraños en la literatura romántica. Vamos a centrarnos ahora en el romanticismo español. Como casi todos los movimientos literarios y filosóficos, el romanticismo tardó en asentarse en España. A principios del siglo XIX había dos tendencias reinantes en España, una el liberalismo y otra el tradicionalismo. Cuando estalló la Guerra de la Independencia en 1808 contra los franceses, los intelectuales tuvieron la opción de elegir o el afrancesamiento o el patriotismo. Vamos a recordar el caso de Jovellanos. En las Cortes de Cádiz, los liberales votaron la Constitución de 1812, que propuso, entre otras, la libertad de prensa, y eso facilitó el desarrollo de las artes. Pero el curso del romanticismo en el país se cortó por un tiempo con el reinado absolutista de Fernando VII, que empujó a muchos intelectuales liberales al exilio en la década de los años 20 hasta 1833. Cuando volvieron del exilio, trajeron consigo la filosofía romántica de Europa. Estos hechos históricos y otros tantos decidieron el desarrollo y decadencia del romanticismo en España. Vamos a revisar ahora el romanticismo español y su manifestación literaria en más detalle. El romanticismo español se categoriza en tres etapas primariamente. La primera se llama prerromanticismo, de 1814-1835, en la que los escritores de la formación neoclásica empezaron a experimentar con ideas nuevas, como por ejemplo Manuel José Quintana. La segunda etapa es la del romanticismo propio, de 1835 al 45. En ella triunfó el movimiento con las obras de los autores más conocidos de la época, como el Duque de Rivas, José Zorrilla o Mariano José de Larra. La tercera y última etapa es la del postromanticismo, en la cual escribieron Bécquer o Rosalía de Castro, cuando el movimiento realista ya había florecido. En España, el romanticismo apareció cuando ya había declinado en Europa. Por esta razón, es equiparado al posromanticismo europeo. En España, el romanticismo se forjó sobre las bases del Renacimiento, explotando temas similares, como la búsqueda de lo exótico, la difusión de costumbres o historias orientales, etc. Los principales rasgos del romanticismo son la imaginación, el motivo detrás de la poesía, la naturaleza como concepto orgánico y el símbolo y el mito como tropos literarios en la poesía. El cambio radical que mostró el romanticismo debe ser entendido en el fondo de los conceptos que regían la Ilustración. Durante el siglo Ilustrado se concebía al universo como una máquina regida por leyes inmutables. Este pensamiento racional había influido sobre los pensadores europeos desde el tiempo de Platón y Aristóteles, pero se desmoronó a finales del siglo XVIII. Ahora el universo no se podía concebir
como una máquina que funcionara según un orden específico y establecido. Ahora la metáfora más utilizada fue la del árbol. El universo era un árbol que tenía todas sus partes, las hojas, el tronco y las raíces. La existencia de una parte de ella dependía de las demás. El universo ya no estaba hecho como un reloj, sino que iba creciendo como un árbol. Esta línea del pensamiento permitía a los hombres explotar los límites de la racionalidad. El mundo del romanticismo era el mundo orgánico, no el mecánico. El universo, según los románticos, estaba creciendo. Entonces el universo estaba vivo y el cambio, que tenía una impresión tan negativa en el siglo ilustrado, asumía un valor positivo. El cambio implicó el movimiento constante, la imperfección contra la perfección de la ilustración. Las consecuencias de esta línea de pensamiento eran la diversidad en lugar de la uniformidad y originalidad, más allá de las reglas rígidas del neoclasicismo. La filosofía neoclasicista, llamada así por el renacimiento de ideas clásicas en el siglo XVIII, creía en una verdad indisputable. Cada persona, cada tribu o civilización entera podía buscarla mediante sus propios métodos. Pero en el romanticismo se enfatizó en que la verdad no tenía una estructura objetiva, sino una más subjetiva e ideal. En el romanticismo se valoraba más el culto del héroe, normalmente pobre, desgraciado, solitario, pero espiritualmente libre. La espontaneidad y sinceridad de los métodos eran más importantes que el perfecto resultado. El sistema del pensamiento romántico proponía al individuo como fuente creadora. El mundo consistía en el yo espejo, es decir, el perspectivismo individual. Una cosa significa lo que el individuo piensa que significa. La intuición era ahora preferida sobre la razón y el sentimiento tenía mucha más importancia que el ideal de una belleza reposada. La imaginación, en el sentido romántico, iba más allá de las imágenes preexistentes. Era la experiencia de buscar nuevas imágenes, no miradas antes por nadie, que se podía realizar mediante la mirada interior. Esta imaginación creadora se considera como un manantial poético. Para entender los problemas que enfrentaba el romanticismo español, hay que tener en la mente las siguientes características del movimiento. Según Aalborg, es un retorno a la Edad Media, amor a lo exótico, revuelta contra la razón, reivindicación de lo individual, liberación de lo inconsciente, reacción contra los métodos científicos, renacimiento del panteísmo o del idealismo o del catolicismo, rechazo de las convenciones artísticas, retorno al emocionalismo y vuelta a la naturaleza. Para los críticos, una de las tareas más difíciles en cuanto a este movimiento es agrupar a los escritores, poetas y otros según características comunes. Debido a la complejidad del movimiento, es casi imposible ignorar los atributos personales de cada artista, y esto hace muy difícil categorizarles. Además, cada país tiene varias etapas de desarrollo romántico, y a cada etapa
pertenece una nueva vertiente. Existe una diferencia muy marcada entre el romanticismo histórico en España y el romanticismo del siglo XVIII. El romanticismo que se atribuye a España es uno que desafía a las reglas y normas clásicas para convertirse en algo muy popular entre las clases bajas. Pero el romanticismo del siglo XIX se centró en el yo. No basta con hablar de los sentimientos humanos, como lo hacían Calderón o Lope. Los autores y poetas se rebelaron contra la razón y el método, y se crea una metafísica romántica que se podía aplicar a la religión o a la política. La razón literaria de alzar el mito romántico se puede buscar en el pensamiento europeo, que negando su tradición medieval, los autores y poetas se rebelaron contra la razón y el método. Se crea una metafísica romántica que se podía aplicar a la religión o a la política. La razón literaria de alzar el mito romántico se puede buscar en el pensamiento europeo, que negando su tradición medieval, enfatizó especialmente sobre la modernidad que ofrecía la edad neoclásica. Harto de las limitaciones neoclásicas, el pensamiento europeo quería buscar la respuesta de la ya mencionada crisis metafísica con un retorno al pasado y mirando al sur vio la ya preservada tradición de la Edad Media en España. De ahí emergió la posición de España como país romántico. Los pensadores europeos creían que los autores españoles siempre habían sido individualistas y que se habían resistido a toda regla formal. Como dicen algunos críticos, en España el movimiento romántico nació como mera imitación de lo foráneo. Pero esta posición no es correcta. Hemos estudiado la obra de Cadalso, Las noches lúgubres, en el capítulo anterior, que fueron escritas entre 1768 y 1774 y tienen claramente muestras románticas. El resultado de una influencia mutua entre los países europeos que ocurrió a finales del siglo XVIII, en el periodo prerrománico, es la gestación del romanticismo. Podemos deducir así que la transición desde el neoclasicismo hasta el romanticismo fue una evolución más que una revolución, y que cada país experimentó con el cambio a su propia velocidad. Sin embargo, el problema que encontró el romanticismo en España era que tenía que asimilarse a la tradición nacional. El debate de las dos Españas, una tradicional y otra de los reformadores ilustrados, todavía existía en el siglo XIX. Por eso, el romanticismo español tiene este tinte muy nacional y popular, pero que también mira hacia atrás, a su pasado, para dar más fuego al nacionalismo liberal. Entonces, el romanticismo español, aunque se asentó muy tarde, no era la imitación de modos extranjeros. Lo que le hace único es que
que la herencia de la Ilustración continuó hasta el siglo XIX, cuando el Renacimiento estaba ya en plena marcha. Así, los años románticos en España vivieron una doble tradición de lo neoclásico y lo romántico. Junto con el individualismo, resaltó la rebeldía y la evasión. Esta última tiene tres aspectos peculiares. Primero, la evasión del espacio, que hace que el romántico quiera escaparse de la vulgaridad de la vida cotidiana hacia lugares y sitios misteriosos, como cementerios, ruinas, etc., creados en su mente. La evasión del tiempo significa el retorno hacia un pasado misterioso. Y, por último, la evasión del sueño, en la que, mediante el sueño, el poeta o escritor puede tener acceso al lugar misterioso, más allá de la mirada exterior. Como conclusión, podemos decir que aparte de toda la polémica que rodea el asentamiento y desarrollo del romanticismo en España, vamos a resumir en conclusión los rasgos principales del romanticismo español. Primero, su tardía aparición. En comparación con Europa, el Renacimiento llegó muy tarde en España y por eso tuvo una duración muy fugaz. Las fechas establecidas son 1834, con la publicación del Moro Expósito del Duque de Rivas, o 1835, el año del estreno de Don Álvaro, también del Duque de Rivas. Mientras que las fechas establecidas son 1834, con la publicación del Moro Expósito del Duque de Rivas, o 1835, el año del estreno de Don Álvaro, también del mismo Duque de Rivas. Mientras que los primeros expositores del romanticismo ya habían muerto hacia el año 1845. En cuanto al aspecto formal, el romanticismo significó la derrota de los ideales y las reglas neoclásicas de la Ilustración, que incluían las tres unidades del drama. El romanticismo implica la mezcla de lo trágico con lo cómico, lo hermoso con lo repulsivo y la prosa con la poesía, con mucha libertad. En cuanto a lo temático, los autores españoles también hallaron su inspiración en los temas de la Edad Media, lo caballeresco, lo legendario y en lo religioso. Esta postura, mezclada con la preocupación por la problemática social que se heredó de la Edad Ilustrada, dio una nueva visión de lo que penetra las limitaciones del pensamiento. Otros temas recurrentes eran lo pintoresco, lo popular o el ambiente oriental. En lo relativo a la problemática humana, el romanticismo no es muy distinto de lo europeo. Habla del pesimismo, el carácter satánico, la rebeldía individualista contra la sociedad,
la importancia de la pasión sobre la razón, el suicidio y la obsesión de la duda. Sin embargo, el romanticismo español solo llegó a su más alta cumbre con las obras de Larra y Espronceda. Los otros autores trataron de temas históricos y su romanticismo es más una actitud literaria que existencial. Muchas gracias y esto ha sido todo sobre el tema del romanticismo en el siglo XIX.